uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Porque usted estará diciendo, pero esa no es novedad. Hay corrupción, ha habido en el pasado corrupción. Absolutamente de acuerdo con usted. Y previamente le digo, y la combatimos. Fuimos prácticamente los únicos que combatimos la capitalización, pero no a efecto del tema, del programa de capitalización, del proyecto capitalización, sino a efecto de la corrupción. Porque es probable que una capitalización funcione como que funciona en muchas situaciones. Que usted capitalice su negocio con alguna persona honesta y ninguno engaña a nadie, funciona, claro que funciona. Pero cuando hay corrupción entre medio, es más o menos darle piedra libre al socio para que éste haga lo que le venga en gana, como ha ocurrido con el Lloyd Aéreo Boliviano, como ha ocurrido con la BASF, como ha ocurrido con una serie de empresas que se han capitalizado. Pues los capitalizadores no han cumplido, primero, un contrato que tenían de capitalización, que significaba un aporte por el porcentaje que estaban adquiriendo. Y segundo, el contrato de administración, porque además se les dio la administración del negocio. Entonces, esos dos incumplimientos, el gobierno de Evo Morales los conoce a fondo, en tema de petróleos, en tema de aeronáutica, en tema de telecomunicaciones, como ha ocurrido con Entel. ¿Por qué? Porque además han hecho auditorías millonarias. Han hecho auditorías donde han determinado en qué y cómo y cuánto nos han estafado las empresas capitalizadoras, que han terminado siendo compradas las empresas, indemnizadas y posteriormente nos siguen procesos en la CIADI, como el caso de Entel y de otras empresas, SAPSA y demás. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora debemos decir que justamente a partir del año 2005, 2006, el precio internacional de minerales, de gas, de petróleo, se disparó a precios históricos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno, en la década que le ha tocado gobernar a Evo Morales y al MAS, ha recibido multimillonaria cantidad de dineros. Le voy a hacer un ejercicio, ¿cuál es la diferencia de lo que ha recibido el gobierno de Tuto Quiroga, de Paz Estenssoro, de Gonzalo Sánchez de Lozada, o podríamos decir los últimos gobiernos de Sánchez de Lozada, el propio gobierno de Jaime Paz Zamora? Ellos han tenido un presupuesto anual aproximado de $1.000 millones. $1.000 millones anuales. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales, por la subida de los precios, ha tenido más de $14.000 millones. Esa es la diferencia. Porque hay gente que dice, sí hay obras, hay una cantidad de coliseos, aunque mal hechos o derrumbándose con sobreprecios, hay. Claro, ¿cómo no va a haber? Si los anteriores gobiernos han recibido $1.000 millones anuales y este gobierno tenía un presupuesto aproximado de $14.000 millones, 13 veces más el presupuesto, entonces esta es la explicación, a grosso modo. El otro tema, la deuda externa estaba en 4.974 millones de dólares cuando concluye el gobierno de Sánchez de Lozada. Jorge Quiroga Ramírez negoció la condonación de esta deuda y la deuda para cuando asume Evo Morales y viene casualmente la condonación, resulta que queda la deuda externa en $2.000 millones. Es decir, de casi 5.000 millones queda en $2.000 millones cuando asume Evo Morales. Ahora ustedes se preguntarán, ¿en cuánto está la deuda externa e interna después de esta década de masismo?
de gobierno de Evo Morales, bueno, yo les respondo, ha sobrepasado los 24.000 millones de dólares. Entonces, ustedes explíquense, ¿cuál la razón para que sí hayan coliseos, canchitas múltiples y una serie de bagatelas? Porque en esta década, que era clave para Bolivia, se podían haber hecho obras realmente de gran envergadura. Usted dirá, la planta de Bulo Bulo tiene un sobreprecio de más de la mitad. Acuérdense, ha costado casi 900 millones de dólares. Esta planta estaba proyectada solo en 400 millones de dólares. Esta planta ha sido incorporada, digamos, a la vida económica del país de la manera más irresponsable. Primero, porque no era el lugar adecuado. Bulo Bulo, la planta que está ubicada en Bulo Bulo, no era el lugar adecuado. Solamente para transportar a fronteras, si queremos exportar, obviamente el transporte se lleva la parte del león. Y con eso, simplemente con eso, se hace incompetitivo el precio por tonelada de urea, por ejemplo, que el gobierno está ofreciendo a los otros países. Porque todos responden, sí, necesitamos urea, pero ¿cuál es el precio? Y solamente el hecho, un ejemplo, el hecho de que esté ubicado en Bulo Bulo, ya hace que estos precios no sean competitivos, bajo ninguna característica. Entonces, este ejemplo de Bulo Bulo se replica en una serie de otras empresas que han sido conformadas por este gobierno. Todas han ido al fracaso. Yo quisiera que me nombren una que realmente esté funcionando, que realmente dé réditos, pero una con las cifras verdaderas, no de la manera solapada en la que el gobierno normalmente informa este tipo de situaciones. Entonces, es importantísimo que miremos las grandes diferencias que existen, porque no podemos mirar a un gobierno frente al otro simplemente por lo que aparenta ser. Acá les digo, y ustedes lo pueden investigar, 1.000 millones de dólares tenían de presupuesto aproximado los anteriores gobiernos, y el gobierno de Evo Morales ha llegado a 14.000 millones de dólares. Y la deuda externa, que les digo, más de 24.000 millones. Entonces, son temas que tienen que ayudarnos a reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo en el país. Y yo me voy a un detalle importante. La corrupción es el cáncer de las naciones. La corrupción es el cáncer de nuestro país. Mientras los ciudadanos no tienen acceso a una atención hospitalaria, porque los hospitales no tienen condiciones. Se han construido hospitales por todas partes, pero no están terminados, tienen goteras, se están derrumbando, o sea, sin ninguna planificación, no se pueden responder con ítems ni con equipamiento necesario. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué significa toda esta chacota que estamos viviendo? Esto es lo importante analizar. En el caso de Cochabamba, remitámonos a, por ejemplo, la gestión de Manfred Reyes Villa contra la gestión de Edwin Castellanos. Manfred Reyes Villa tenía un presupuesto de 200 millones, contrariamente el señor Edwin Castellanos tenía un presupuesto de 1.600 millones de bolivianos. Entonces, ¿hay o no hay diferencias? Tendríamos que ver una mayor cantidad de obras, un desarrollo mucho más serio, que mire infraestructura básica, que mire una serie de temas que son imprescindibles para los cochabambinos. A nosotros nos importan los parquecitos, reacondicionamiento de plazas y todas aquellas historias. ¿Saben qué nos interesa? Primero que nada, el agua. Y el agua es un tema que no han resuelto ninguno de los alcaldes. El agua, el alcantarillado,
los desagües pluviales, las plantas de tratamiento. Estas cosas que son esenciales no están siendo miradas ni fueron miradas en el pasado. Pero estamos hablando que estamos dilapidando presupuestos. Seguramente el presupuesto de Cochabamba ha bajado por el concepto del IDH, seguramente va a bajar más. ¿Por qué? Porque hemos entrado a una etapa en que los precios están de caída. Y esa época de oro que le ha tocado gobernar al movimiento al socialismo, la liquidaron. No sirvió para nada. Se hubieran hecho cosas de gran envergadura que realmente cambien el destino de los bolivianos. Ni siquiera la matriz energética hemos logrado cambiar, cuando se prometía que el gas primero era para los bolivianos. Imagínense ustedes. Entonces, estos temas sí los tenemos que pensar. Esta década de gobierno de Evo Morales ha significado una chacota. Les explico por qué y permítanme usar ese término. Porque la gente incompetente, sin formación, sin un título profesional, sin haberse quemado las pestañas estudiando, ha venido a conducir la nave del Estado, ha venido a administrar el Estado boliviano. Gente incompetente. Se han deshecho las instituciones, que es la primera medida que asume un gobierno populista, destruir las instituciones. Han destruido la justicia, han destruido los municipios, han destruido el parlamento, han destruido todo lo que significan las gobernaciones, exprefecturas. Hoy, ¿qué hacen? Desempolvan proyectos que estaban archivados en el pasado, los traen ahora, les cambian nombres y cobran fortunas por esos proyectos que eran del pasado y que ya fueron pagados. Esto es lo que está haciendo. Y cobran sumas millonarias por estos temas. Esto hizo, por ejemplo, una de las secretarias, que además tenía relaciones íntimas con el ex gobernador, Edmundo Novillo, uno de los hombres más ricos de Bolivia, catalogado como uno de los hombres millonarios, uno de los hombres más ricos de Bolivia, ha manejado como le ha venido en gana Cochabamba. Hoy es dueño de la mayor cantidad de tierras en nuestro país, pero nadie dice absolutamente nada. Hay una camada de nuevos ricos que han sido diputados, ministros, viceministros, directores, funcionarios públicos, administradores de justicia. Casi todos están ricos, multimillonarios, en desmedro de la miseria en la que vive el país, en desmedro a las necesidades que tenemos los bolivianos. ¿Cómo puede ser posible que los bolivianos podamos dormir tranquilos mirando todo lo que está sucediendo en Bolivia? Y hay gente que es denunciada por mi persona por su mala administración de justicia, por su corrupción o por una serie de otros temas, y resulta que la malvada soy yo, la perversa soy yo, cuando ellos le están haciendo daño a todo un pueblo, a toda una generación, a las generaciones venideras. Imagínense la suerte que puede correr nuestro país. Entonces, bolivianos, no permitan que solo seamos unos cuantos que nos preocupamos por el futuro de Bolivia y sacrifiquemos todo para denunciar, corramos todos los riesgos. Preocúpense también ustedes, porque esta tierra es de todos nosotros. Y lo que están haciendo ahora es saquear Bolivia de manera desmedida, sin ninguna contemplación. Todo lo que es valores, ¿qué es lo que se está inculcando a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes? Claro, miran un nuevo rico de la noche a la mañana por narcotráfico, por corrupción, porque es funcionario público, todos quieren seguir ese ejemplo. Todo el mundo se ha vuelto platista. ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están las instituciones de la iglesia? Esto tiene que movernos a reflexionar, porque tenemos
corresponsabilidad en todo lo que está sucediendo en Bolivia.